Muy buenas tardes, soy Ana Regina Cruzarré, presidente de FELAS, representando a la Asociación Centroamericana de Ciencias Cosméticas ACAC. Es para mí un verdadero gusto encontrarlos de nuevo a través de FELAS Virtual, la plataforma que nos permite acercarnos a Latinoamérica y fortalecer las ciencias cosméticas. Después de nuestro exitoso webinar del marco regulatorio en Latinoamérica, de nuestro foro y conocer un poco más de la normativa, hoy, como resultado de la encuesta que ustedes mismos nos apoyaron en responder, presentamos uno de los temas más solicitados, que más genera dudas, que más las generará y generó, y el que seguramente estará presente durante algún tiempo más. De más está decir el por qué. Los invitamos pues a que compartan con nosotros este espacio, nos acompañen y aprendamos juntos. Nuestro tema, como ustedes pueden ver, es cannabis en cosmética y su regulación en Latinoamérica a cargo de Edelma Ross. Les leeré las reglas del webinar y posteriormente los dejaré con Lidia Moru, presidente de la Asociación Uruguaya de Ciencias Cosméticas, para la presentación de nuestra conferencista. Sean todos bienvenidos. En nuestro webinar les comentamos que los micrófonos y las cámaras permanecerán silenciadas y apagadas para evitar interrupciones, y las preguntas deben realizarlas por medio del chat que está habilitado durante toda la conferencia. Bienvenida Lidia y gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá hoy y en nombre de la Asociación Uruguaya de Ciencias Cosméticas tengo también el placer de presentar a la química farmacéutica Edelma Ross, que nos va a desarrollar este tema tan actual de cannabis en cosmética. Edelma Ross es química farmacéutica, egresada de la Universidad de la República del Uruguay, con 20 años ejerciendo la dirección técnica del Laboratorio de Producción de Productos Farmacéuticos y Cosméticos. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de formulaciones de productos cosméticos y farmacéuticos, así también en la elaboración de planes de gestión de calidad, participación en proyectos de inversión y seguimiento de los mismos, y capacitaciones en las áreas de la profesión, entre otros. Uno de los últimos proyectos que ha llevado a cabo fue el desarrollo de productos cosméticos y farmacéuticos en base a extracto de cannabis. Estos productos cuentan hoy con registro sanitario y se comercializan en Uruguay, y es miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Ciencias Cosméticas e integra actualmente la directiva de esta asociación. Bueno, Edelma, bienvenida y te escuchamos todos. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Es un gusto para mí, es un orgullo participar de esta conferencia organizada por FELAS, que tanto interés genera en toda la comunidad científica, tanto como nuestra profesión químico-farmacéutico, como en el área médica, en el área industrial. Y bueno, espero con esta conferencia aportar un poco más de conocimiento, que como dijo Ana Regina, vamos a estar mucho tiempo discutiendo sobre este tema hasta que se vayan zanjando una serie de ejes importantes que hay que ir resolviendo y que creo que pueden quedar bien claros, o quiero que queden claros a partir de esta conferencia. Es un punto inicial para iniciar algunos cambios que al final me gustaría que pudiéramos hacer intercambio de esto. Bueno, lo primero, en la siguiente diapo, por favor, Jess. Bueno, el cannabis o cannabis sativa L es una planta distribuida en todo el planeta y se cultiva desde tiempos inmemoriales para diferentes usos. Fuente de fibra textil, extracción del aceite de las semillas, para uso medicinal y por sus propiedades psicoactivas también fines recreativos, religiosos, entre otros. Cannabis sativa L es una sola especie, muy variable, y se clasifica en distintas subespecies y variedades, las más conocidas sativa, índica y ruderalis. Es una planta herbácea, anual y dioica. Esto es para ir tomando conocimiento de lo que es la planta de cannabis. Contiene más de 500 compuestos químicos y los más estudiados actualmente con aplicación en la medicina y en la cosmética son los cannabinoides. Los más importantes son el tetrahidrocannabinol o THC, que tiene acción psicoactiva, el cannabidiol, CBD, que no tiene acción psicoactiva, y otros cannabinoides.
Hay más de 100 cannabinoides en la planta y es la única planta que contiene estos compuestos en el reino vegetal. También otros compuestos de interés son la presencia de terpenos, que son los responsables del aroma de la planta, del cannabis, y también flavonoides. En la siguiente, por favor, vamos a ver los cannabinoides se encuentran en las inflorescencias femeninas y particularmente en los llamados tricomas, que son vesículas en las que cuando la planta llega a este estado de crecimiento es donde se concentra la mayor cantidad de cannabinoides de la planta, ¿no? O sea, es en la inflorescencia femenina y en estas vesículas tricomas. Pero antes de continuar, es interesante conocer un poco la historia, por qué este tema ha generado y genera en la actualidad tanta atracción o tanto interés, ¿no? Si bien la planta tiene un uso milenario, o sea, ya en la antigua China se utilizaba, formó parte de reportes médicos en la antigüedad, es recién a mediados del siglo XIX, concretamente en el año 1838, el médico irlandés William O'Shaughnessy estudia de manera sistemática y científica el uso en humanos del cannabis. Y entonces ahí comienza un uso más controlado, medicinal, desde el punto de vista científico, de esta planta para usos medicinales. Es así que incluso llega a estar presente en las farmacopeas de muchos países y se hacían preparados medicinales a partir de cannabis. Pero a mediados del siglo XX, el cannabis deja de utilizarse con estos fines medicinales, por muchos motivos. El desarrollo de la industria farmacéutica, la aparición de medicamentos sintéticos y el desprestigio del uso de la planta. Este desprestigio del uso de la planta es lo que me gusta detenerme un poco en este punto, porque es increíble que lo que ocurrió en los primeros años de la década del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, hasta el 30 más o menos, el cannabis se utilizaba, pero a partir del año 37, con la ley de marihuana en los Estados Unidos, y la prohibición del consumo, de plantación del cáñamo y de la marihuana, llevó hasta que al día de hoy estemos discutiendo este tema. Pero lo más preocupante o lo que más, digamos, enlenteció esta investigación científica fue que en esa época también se prohibió la investigación científica. Si bien los médicos, los científicos, químicos farmacéuticos trataron de que no se prohibiera esto, igual de todas maneras fue prohibido. Pero a raíz a fines del siglo pasado, renace otra vez el interés de las aplicaciones terapéuticas del cannabis, mediante las investigaciones científicas llevadas a cabo por el doctor Rafael Mechoulam en Israel. Es así que Rafael Mechoulam descubre la elucidación de la molécula de THC en el año 1964, o sea, la molécula responsable de la acción psicoactiva del cannabis. Y después, el descubrimiento más importante, que aquí es donde hay un punto de inflexión en este tema del uso medicinal y cosmético del cannabis, es en la década del 90, cuando descubren en los organismos de los vertebrados la existencia de un sistema endocannabinoide compuesto por receptores cannabinoides a los que se llaman receptores CB1 y CB2. Entonces, y este sistema además genera, en el año 92 se descubre que hay sustancias endógenas llamadas endocannabinoides que van a interactuar con estos receptores CB1 de este sistema endocannabinoide. Y esto es lo que va a ir generando las distintas modificaciones o acciones fisiológicas de este sistema. Entonces, a modo de resumen, decimos, tenemos dos endocannabinoides, o sea, los que generan nuestro organismo más conocidos, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2-AG,
Y tenemos los fitocannabinoides que provienen de la planta de cannabis. Los más importantes, que están más estudiados actualmente en sus usos medicinales y cosméticos, son el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol. Hay algo que a mí siempre me apasionó y me gusta de este tema, es el hecho de que, como dijimos, hay una única planta en el reino que tiene estas sustancias, que tiene los cannabinoides, que es la planta de cannabis. Y el descubrimiento de que nuestro organismo y el organismo de los vertebrados tiene un sistema que es modulado por sustancias endógenas similares, que tienen similitudes a estos cannabinoides de la planta, es algo que realmente apasiona y es parte de esta evolución de la vida, ¿no? Y es una lástima que realmente se perdieron tantos años de investigación sobre este tema a raíz de esa prohibición, que en realidad atrás de esa prohibición lo que estaban eran los intereses económicos que fueron los que realmente coartaron que se pudiera seguir con esta investigación y que todavía seguimos con esta dificultad y seguimos teniendo muchos prejuicios y los prejuicios se van a romper o se van a quebrar cuando nosotros podamos poder investigar más, conocer más, mejorar nuestro conocimiento con relación a este tema. Estos cannabinoides, el THC y el CBD, actúan de maneras diferentes en el sistema endocannabinoide. En el esquema que ustedes están viendo, pueden ver la distribución de los receptores CB1, que básicamente se encuentran a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, y muy poco a nivel periférico. Y los receptores CB2 fundamentalmente están más a nivel periférico y sobre todo, esto es muy interesante, participan en el sistema de las células del sistema inmune. ¿Cómo actúa el THC en estos receptores? Actúa de manera directa, se une como la llave y la cerradura al sitio de acción, o sea, a estos receptores. ¿Cómo actúa el CBD? El CBD actúa de manera indirecta, o sea, se une a un centro, tiene lo que se llama, es un, interactúa de manera alostérica, o sea, no de manera directa, generando de esa manera su acción. En el esquema también podemos ver de manera resumida, si nosotros vemos la conexión entre una membrana presináptica y una neurona presináptica y una neurona postsináptica, nosotros, la neurona presináptica se va a activar, va a generar neurotransmisores, por ejemplo, glutamato, que es un neurotransmisor excitador, va a activar a la membrana postsináptica y eso va a generar, esos neurotransmisores generan la formación de los endocannabinoides que se generan en la neurona postsináptica, pero van a tener una acción retrógrada, van a ir a la neurona presináptica a ocupar los receptores cannabinoides, haciendo que, modulando esa excitación neuronal y la liberación del neurotransmisor. Por eso se habla de que el sistema endocannabinoide es un sistema que mantiene la homeostasis del organismo, mantiene el equilibrio de nuestro organismo, porque actúa siempre modulando. Si esa neurona presináptica está sobreexcitada, como pasa, por ejemplo, en los casos de epilepsia, que es uno de los casos más estudiados, hay una hiperactivación de estos neurotransmisores y van a actuar sobre la membrana postsináptica, y si este sistema endocannabinoide no está funcionando correctamente, esa modulación, de bajar la cantidad de neurotransmisores que estamos generando, va a dar por resultado algún problema, alguna enfermedad, un desbalance de este equilibrio. La siguiente, por favor. Bueno, enfocándonos más en lo que nos importa en este tema, que es el desarrollo cosmético a base de extractos de cannabis, ¿no? O de derivados del cannabis. El objetivo de un desarrollo cosmético es diseñar un producto de calidad
y un proceso productivo consistente con los objetivos propuestos. Esto es de manera general, o sea, siempre que nosotros vamos a desarrollar un proyecto cosmético, un desarrollo cosmético, vamos a tener que tener estos pilares en el desarrollo. Debemos lograr obtener un producto seguro y eficaz y aceptable. Para eso nosotros necesitamos aumentar la investigación farmacológica, cosmetológica, clínica y tecnológica. Entonces, yo siempre pregunto, ¿qué diferencias hay en el proceso de desarrollo cosmético de un producto, por ejemplo, que lo elaboramos a partir de un extracto de red clover, que tiene una acción antioxidante, y un derivado del cannabis? Desde el punto de vista de nuestra formación químico-farmacéuticos y del desarrollo cosmético, no va a haber ninguna diferencia. Nosotros vamos a aplicar los mismos criterios científicos, tecnológicos, estudios de seguridad y eficacia que aplicamos para el desarrollo de cualquier otro producto cosmético. ¿Cuáles son los ejes importantes de un desarrollo cosmético? Los ejes principales son regulatorios, técnicos, económicos y de marketing, ¿no? Aquí interactúan todos los sectores y todas las, digamos, ejes importantes en cualquier desarrollo. Vamos a empezar primero con el tema de la parte regulatoria. Voy a empezar con Uruguay. Uruguay, realmente cuando empecé a preparar toda esta presentación, me doy cuenta que Uruguay realmente es uno de los países que ha avanzado más en este tema, en el tema regulatorio, y esto hace que nosotros podamos tener un respaldo, los químicos cosméticos que desarrollamos formulaciones, de sentirnos más seguros y con las reglas claras de qué es lo que podemos hacer, qué podemos investigar, qué podemos desarrollar. Uruguay en el año 2014 decreta la ley 19.172 y el decreto 46 del año 2015, que regula fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la industrialización de cannabis y derivados del cannabis para uso medicinal, ¿no? Entonces, por acá tenemos un marco regulatorio que refiere a la regulación y control de cannabis, pero esta ley es muy amplia, también abarca todas aquellas procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de plantaciones, también tiene que ver con el tema del consumo del recreativo del cannabis. Pero el decreto 46-2015 es el que abarca toda la parte de productos para la salud, digamos, la industrialización. Y se aplica también una ley que es de muchos años atrás, la ley 15.443, que es la ley de medicamentos y productos afines. Dentro de los productos afines tenemos a los cosméticos. En particular, para el tema de cannabis, la próxima diapositiva, por favor. En Uruguay, con relación al cannabis, no está permitido en cosméticos el empleo del extracto, la resina y tintura de cannabis, provenientes de las sumidades floridas o con fruto, hojas unidas o sumidades de la planta de cannabis, por estar en la lista 1 de la Convención de Estupefacientes, que están prohibidos de acuerdo al anexo 2, 306 de la lista de ingredientes prohibidos en cosméticos de la Comisión Europea. O sea que Uruguay se basa en esto de que marca la Comisión Europea en los listados COSIM, ¿no? O sea, no está permitido el empleo del extracto, resina y tintura de cannabis. Pero sí están permitidos los derivados de cannabis que no tienen restricciones en este listado COSIM. Y tienen que tener un contenido de THC, el tetrahidrocannabinol, menor a 10 partes por millón. O sea, todo el listado que aparece en COSIM, derivados de semillas, de brotes, de tallos, de hojas, también del callo, y el cannabidiol, bueno, estos son semillas, brotes, tallos y hojas, tienen que cumplir, se pueden utilizar, no tienen restricción, pero tenemos que demostrar que el contenido de THC de estas partes de la planta es menor a 10 partes por millón. Esta indicación del límite de THC
se basa en lo que establece la lista de ingredientes de la Health Canada, de la lista de ingredientes cosméticos, ¿no? Que para el aceite de la semilla marca un límite de 10 partes por millón. O sea, Uruguay se basó en este estándar para limitar y poner este límite en el THC. También permite Uruguay el uso de cannabidiol puro, tanto de origen sintético como natural. En el caso del origen natural, el THC también menor a 10 partes por millón. Pero se solicita la descripción de los procesos de extracción, purificación y síntesis de estos cannabidiol puro, ¿no? Sintético o natural. Otras exigencias regulatorias que al momento del registro de estos productos de CBD o derivados del cannabis refiere a la rotulación, ¿no? Entonces, se debe agregar siempre la frase, no se recomienda su uso en embarazo o lactancia. Se pide la dosificación de cannabidiol y de THC en el producto terminado. Y en los ensayos de estabilidad de los productos se debe comprobar al final de la vida útil declarada que el límite de THC se mantiene dentro de esas especificaciones, menor a 10 partes por millón. En resumen, en Uruguay entonces está permitido, se puede registrar con todos los listados que figuran en la lista COSIN y con estas consideraciones particulares del país. La siguiente. Entonces acá, a modo de resumen, les actualicé lo que figura hoy por hoy en COSIN, que es como la referencia que están tomando todos los países, ¿no? O sea, es la referencia mundial de las listas COSIN para aprobar o no los registros cosméticos, los ingredientes cosméticos. Acá tenemos, por ejemplo, el Cannabis Sativa Seed Oil, que no tiene ninguna restricción, se utiliza como acondicionador de la piel, emoliente. Del aceite de las semillas, en la diapositiva siguiente podemos ver la concentración de ácidos grasos, los porcentajes de ácidos grasos. El aceite de semillas no tiene cannabinoides, tiene básicamente ácido linoleico y linolénico y otros ácidos grasos, ¿no? Palmítico, estiárico. Es un aceite de excelentes cualidades para productos cosméticos por las propiedades de emoliencia, como emoliente, y realmente los productos cosméticos, tengo colegas que han formulado con este producto, con este ingrediente, obteniendo muy buenos resultados sensoriales y de acción de emoliencia y acondicionamiento de la piel. La siguiente. La siguiente. Después tenemos otro extracto que está permitido también, que es el extracto de cannabis sativa del callus o del callo, que son cultivos in vitro en los que se logra, muy utilizado también para obtener moléculas con acción terapéutica, y es una etapa de cultivo donde se obtienen células de plantas no diferenciadas, entonces se puede, se obtienen clones, digamos, ¿no? Son plantas no diferenciadas, y de aquí se pueden, también está aprobado el uso de extractos a partir de esto, que se llaman a nivel agronómico los callos o callus. Tiene propiedades antioxidantes. Es muy interesante ver de todo esto también la importancia que tiene el poder vincularnos y estar también en contacto con todo lo que es la investigación en la parte de agronomía de todo este tema, ¿no? Porque también a nivel de la profesión de ingenieros agrónomos, también hay mucho aprendizaje de cómo cultivar, de cómo lograr productos con acción medicinal o cosmética,
Y también aquí hay un campo de investigación en la que podemos interrelacionarnos los distintos profesionales con relación a este tema. También se utilizan, está aprobado el cannabis sativa Sprout, que es del brote, como acondicionador de la piel. En la siguiente. Y bueno, acá ahora tenemos lo que figura con relación al cannabidiol puro en COSIN. Si nosotros vamos a los reportes anteriores de COSIN, hasta el año 2018, mayo, junio del 2018, el cannabidiol figuraba sin ningún tipo de restricción y tampoco aclaraba si era de origen sintético o derivado natural del cannabis. Es a partir del 2018 que la Comisión Europea hace un cambio en las especificaciones del cannabidiol como ingrediente cosmético, agregándole la restricción con relación a la participación de las listas 1 de la Convención, ¿no?, del año 61 de las Naciones Unidas. Si bien el cannabidiol no está restringido, no participa en estas listas de narcóticos, sí está el extracto de cannabis, así como está también la morfina, el fentanilo, el cannabidiol no está. Por tanto, igual se restringe para que se haga un estudio de las características, ¿no?, de ese cannabidiol. Uruguay encontró el camino, como yo les decía, de utilizar cannabis, ya sea natural o sintético, con una especificación de concentración de THC. A nivel europeo, lo que está autorizado hoy por hoy es el uso del cannabidiol sintético, o sea, por el momento están como reviendo toda esta normativa y estos cambios que hizo la Comisión Europea. Acá tenemos en la siguiente diapositiva el cannabidiol producido sintéticamente, que tiene las mismas funciones desde el punto de vista cosmético, ¿no?, pero tiene también la misma restricción puesta actualmente desde el año 2018. Y esto llevó a que de alguna manera hubiese un retraso también en los aspectos regulatorios en los distintos países, ¿no?, y que cada país esté estudiando el tema de alguna manera para sustentar el uso cosmético de estos ingredientes. Acá tengo una revisión del marco regulatorio en los distintos países. Agradezco mucho acá el aporte de los distintos colegas en los distintos países para hacer esta puesta a punto. En Argentina, por ejemplo, hay un proyecto presentado hace un tiempo en la evaluación legislativa, por lo que estuve investigando con representantes de ANMAT. Sería una normativa similar a la de Uruguay, en la que se permitiría el uso de cannabidiol puro, tanto sintético como natural, también especificando los límites de THC, los cuales iban a definir trazas, pero aún está en evaluación. De la agencia de ANMAT salió con un proyecto de una manera, pero no se sabe con certeza cómo va a quedar este proyecto. Es un proyecto que abarca también toda la parte de cultivos, extracción, o sea, es un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con todo lo que es el cannabis en todas sus etapas, ¿no?, desde el cultivo, extracción y productos finales. En Bolivia están haciendo una revisión de la normativa existente, haciendo búsquedas bibliográficas para emitir una normativa interna, pero también tratando de armonizar con los criterios de las autoridades de la CAN. Colombia es muy similar a Uruguay y se permite el registro de los productos cosméticos con CBD y derivados del cannabis con un THC menor al 1%. Es interesante la normativa de Colombia porque separó en lo que es toda la parte de los cultivos y la producción agronómica, digamos, de lo que es la industrialización y la producción del producto final
con acción sobre la salud, ¿no? Ya sea medicinal o cosmético. Entonces, es interesante porque quedan bien definidas las responsabilidades de las distintas autoridades en las distintas etapas de la producción de productos del cannabis. Y esto es importante porque acá INVIMA tiene un peso importante en la parte regulatoria y de control sanitario de los productos para la salud. Después tenemos en Perú, todavía no se permite el registro cosmético, sí el uso medicinal, incluso ya hay productos registrados para uso medicinal, tanto como magistrales como medicamentos terminados. En Ecuador tampoco se permite, hay un proyecto en revisión y se estima que se va a poner con una especificación de THC menor al 1%. México había avanzado mucho en la normativa, pero cuando hubo un cambio de gobierno, quedó toda la COFEPRIS, detuvo toda la parte de reglamentaria y la normativa todavía está en evaluación y no hay novedades hasta la fecha. Guatemala está en consulta con las autoridades, pero hay una baja probabilidad de aprobación para uso cosmético. La siguiente. En San Salvador se permite el uso de CBD sintético, esto me pareció muy interesante, y los demás derivados de cannabis están en consulta con la autoridad sanitaria. Costa Rica es otro de los países en los que no hay ninguna restricción y se permite el registro de todos los derivados de cannabis para uso cosmético. En Panamá y República Dominicana, preliminarmente no se permite. Para el caso del hemp seed oil, el aceite de las semillas, está en consulta con la autoridad sanitaria en ambos países. Siguiente. En Paraguay, similar a Uruguay también, o sea, se aprobó para medicamentos y el registro de productos cosméticos con CBD puro también es aprobado, es similar a Uruguay, incluso sé por las autoridades del Ministerio de Salud de Uruguay que hay mucho contacto del Paraguay, de la Autoridad Sanitaria Paraguay, que les han consultado mucho al Departamento de Registros acá en Uruguay sobre cómo ha llevado Uruguay toda esta normativa, ¿no? Y la parte regulatoria. El Departamento de Cosméticos del Ministerio de Salud Pública de Uruguay ha sido referencia y siempre los están consultando, porque claro, ellos en definitiva fue el departamento que fue primero en analizar esta situación y en tomar resolución y fijar pautas para los registros. En Brasil no está permitido por el mismo motivo de que el extracto de cannabis está en la lista de la Convención del año 61. Hay una normativa en estudio de la 39915 que abarcaría todo lo que es la industrialización del cáñamo y la parte cosmética. Sí, a finales del año pasado, 2019, se aprobó lo que es la normativa para medicamentos. O sea que ya hay un avance en ese sentido. Venezuela tampoco no se permite y están en conversaciones los colegas farmacéuticos con la autoridad sanitaria. Bueno, después, algo importante que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de cosméticos a base de cannabidiol o de extractos, todos estos que están aprobados, es que todos los cultivos tienen que realizarse bajo procedimientos estrictos que garanticen las buenas prácticas de agricultura y recolección. Esto nos va a asegurar que no vamos a tener contaminantes de ningún tipo, ni pesticidas, ni residuos, por ejemplo, contaminantes microbiológicos, y que todo, desde la semilla hasta la obtención de la planta y el cultivo, vamos a aplicar buenas prácticas agrícolas. Por eso les comentaba yo la importancia que tiene de trabajar interrelacionados con los ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos están aprendiendo mucho también, porque estos cultivos estuvieron prohibidos, entonces están generando conocimiento y aprendizaje de cuál es la mejor forma para cultivar cannabis o para uso medicinal o cosmético.
También los métodos de extracción y purificación del estandarizado tienen que asegurar un producto de calidad para el uso cosmético, con una estabilidad comprobada. Entonces acá también el formulador cosmético se ve en la dificultad de conseguir justamente a esos proveedores que nos aseguren desde el cultivo, desde la plantación, bajo buenas prácticas de agricultura y recolección, y los métodos de extracción y ese activo cosmético, ese ingrediente cosmético, que nos asegure esa calidad para poder aplicarlo o desarrollar después nuestra fórmula final. Y obviamente la aplicación de buenas prácticas de fabricación, que es una herramienta esencial para asegurar la calidad de un producto cosmético. A modo de ejemplo, que es importante tener en cuenta, ¿cuál es el contenido de tetrahidrocannabinol en las distintas partes de la planta? Como pueden ver, las raíces, los tallos, las hojas grandes y pequeñas tienen muy bajo contenido de THC. En cambio, cuando vamos ya yendo a la parte florales, el cáliz o mismo la resina, que es esos tricomas o vesículas que yo les mostraba, el contenido de THC aumenta considerablemente. Entonces, la investigación agronómica junto a la parte de extracción, a todos esos procesos, son etapas en las que los químicos farmacéuticos podemos participar para llegar a un producto que cumpla las especificaciones que tiene que cumplir para que podamos usarlo como uso cosmético, ¿no? Medicinal también. La siguiente. Ahora sí me quiero centrar en un tema que hay que estudiar más, yo he estado leyendo mucho sobre esto y a mí la verdad que me apasionó cuando lo empecé a estudiar, que es que existe la existencia de un sistema endocannabinoide en la piel. Entonces, lo que hablamos hoy, ¿no? Del sistema endocannabinoide a nivel de todo nuestro organismo, existe un sistema endocannabinoide en la piel. Recientes estudios demuestran que la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales está fuertemente regulado por el sistema endocannabinoide que está presente en nuestro epitelio. Y existen evidencias de la presencia de los receptores CB1 y CB2 en la piel humana. La piel posee todos los elementos del sistema endocannabinoide. Están los endocannabinoides, la anandamida y el 2-AG, están los receptores metabotrópicos, el CB1 y el CB2, y los ionotrópicos, TRPV1, de cannabinoides. Se sabe que los receptores ionotrópicos también juegan un papel en la activación del sistema endocannabinoide. No solamente están involucrados los receptores CB1 y CB2, sino que también están acompañados de otros receptores que también intervienen en la modulación del sistema endocannabinoide. Y también las enzimas que están implicadas en la síntesis y el metabolismo de estos endocannabinoides, ¿no? La hidrolasa de ácidos grasos y la lipasa que es la que metaboliza, por ejemplo, el 2-AG, la hidrolasa es la que metaboliza la anandamida. El sistema endocannabinoide en la piel está implicado en mecanismos claves de la regulación cutánea. Está implicado en el control del crecimiento epidérmico y de los anexos dérmicos, en la supervivencia celular, en las respuestas inmunes e inflamatorias, como vimos hoy, los receptores CB2 participan en lo que es el sistema inmunológico y está presente en nuestra piel, la transmisión de los estímulos sensoriales del sistema nervioso central, el dolor, el picor, y también, por ejemplo, en la síntesis de lípidos. La siguiente, por favor. En este esquema podemos observar la acción, es un corte de la piel, la acción del sistema endocannabinoide en las distintas partes de la piel, digamos, ¿no?
Entonces, en verde podemos ver la producción de los endocannabinoides, ¿no? Se producen desde, por ejemplo, la parte de la epidermis, desde el folículo piloso, desde la glándula sebácea, también estos endocannabinoides, la anandamida y el 2-AG, van a tener un efecto sobre las distintas partes de la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre las células del sistema inmune, la anandamida y el 2-AG van a interactuar sobre los receptores CB1 y CB2, disminuyendo la inflamación. A nivel de la epidermis va a disminuir la proliferación, la diferenciación, la inflamación y aumentar la apoptosis. A nivel del folículo piloso, por ejemplo, si actúa de manera directa, va a disminuir el crecimiento del cabello, disminuye la proliferación, aumenta la apoptosis y la fase catágena. A nivel de la glándula sebácea, aumenta la síntesis de lípidos y aumenta la apoptosis. A nivel de las terminaciones nerviosas, va a disminuir el dolor, disminuir el picor. A nivel de las glándulas sudoríparas, también va a actuar, no se sabe exactamente cómo funciona, todavía está en estudio cuál es la manera que regula la generación del sudor, que tiene tanta influencia sobre la regulación de protección del calor y el frío, ¿no? Regulación térmica de la piel. ¿Qué quiere decir en este esquema entonces? Que el sistema endocannabinoide está presente en la piel, está presente en la epidermis, en la dermis y en todos los mini órganos, digamos, de la piel, folículo piloso, glándula sebácea, células del sistema inmune, terminaciones nerviosas. Y lo que hace este sistema, como ustedes pueden ver en este esquema, es esa acción moduladora y reguladora. Entonces, o sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos una inflamación, el sistema inmune genera una inflamación, la anandamida o el 2-AG van a provocar una disminución de la inflamación. O sea, siempre van a estar presentes, modulando, regulando y corrigiendo para lograr la homeostasis, el equilibrio del funcionamiento de la piel, ¿no? La piel es el órgano más grande de nuestro organismo y no es un órgano solamente de barrera que nos protege de las radiaciones ultravioletas, de sustancias químicas, sino que también es un órgano que tiene mucha actividad fisiológica, participación de hormonas, participación de este sistema endocannabinoide. Por lo tanto, es un órgano complejo, muy importante, y del cual, si no tuviéramos esa piel y esa epidermis y este sistema, la vida no podría ser concebida como la tenemos actualmente, ¿no? En la siguiente, podemos ver cómo el sistema endocannabinoide en la piel genera un equilibrio, digamos, cómo se logra el equilibrio, cómo actúa para lograr el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si nosotros disminuimos la actividad del sistema endocannabinoide en la piel, vamos a generar una acción sobre la alopecia, el flutíbum, el acné, la seborrea. Si nosotros aumentamos la actividad del sistema endocannabinoide, vamos a actuar sobre, por ejemplo, tumores de piel, sobre la psoriasis, hirsutismo, piel seca, dermatitis, dolor, picazón. O sea, lo que hacemos es controlar, con el aumento de la actividad del sistema endocannabinoide, podemos actuar sobre esos problemas de salud. Disminuyendo la actividad del sistema endocannabinoide, vamos a actuar sobre los otros. Acá, a modo de ejemplo, podemos ver, por ejemplo, un problema de piel, psoriasis. ¿Cuáles son las células objetivo? Los queratinocitos y células del sistema inmune. ¿Cuáles son los receptores sobre los que vamos a actuar? Sobre el CB1 y el CB2. ¿Cuál es el enfoque que vamos a dar? Es usar cannabinoides agonistas o que estimulen el sistema cannabinoide endógeno.
provocando ¿qué efecto? La eliminación de la proliferación de los queratinocitos y la inflamación. Sobre la piel seca, por ejemplo, en el epitelio de la glándula sebácea sería el efecto. El receptor sería el receptor CB2. El uso de agonistas CB2 o agentes que estimulan el sistema cannabinoide endógeno van a producir el efecto de estimulación de la producción del sebo y lípidos en la glándula sebácea. En la siguiente podemos ver por ejemplo, su acción en el crecimiento del cabello no deseado, por ejemplo, hirsutismo. Actuamos sobre el folículo piloso en el receptor CB1 y en este caso, como vimos, el uso de agonistas de los receptores CB1 van a estimular el sistema cannabinoide endógeno y lo que va a provocar es supresión del crecimiento del cabello, inducción de la apoptosis intrafolicular y la regresión catágena. En la alopecia, ahí lo que utilizaríamos, también actuaríamos sobre el folículo piloso en los receptores CB1 y el uso de CB1 antagonistas que van a inhibir la acción del sistema endocannabinoide. Entonces lo que va a provocar es una estimulación del crecimiento del cabello, eliminación de la apoptosis y la regresión catágena y una inducción anágena. En dermatitis, por ejemplo, vamos a actuar sobre las células inmunes, sobre los queratinocitos, sobre los sebocitos, sobre receptores CB1 y CB2, utilizando agonistas del sistema endocannabinoide, que lo que van a hacer es eliminar los procesos inmunoinflamatorios, como habíamos visto en el esquema primero que les mostré. Sobre el dolor, que también se habla mucho de que actúa calmando el dolor, va a actuar sobre la neurona sensorial, sobre el queratinocito y otras células de la piel, sobre receptores CB1 y CB2, utilizando agonistas del sistema endocannabinoide que lo van a estimular, eliminando sustancias algogénicas, inhibición de las transmisiones de señales del sistema nervioso. Se reporta que cuando utilizamos, por ejemplo, productos cosméticos con cannabidiol, la gente reporta acción calmante en la aplicación, y esto tiene su explicación por esto que estamos discutiendo, ¿no? O sea, la acción sobre las terminaciones nerviosas y sobre lo sensorial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo sensorial de la piel. Acá les dejo una bibliografía que destaca todos estos temas que de manera resumida se los pude transmitir, pero que es muy útil cuando empezamos a estudiar estos temas. Y sobre todo sumé al final una que es del año 2018, que es muy interesante, que habla más en profundidad de estos mecanismos de acción a nivel de la piel, ¿no? Bueno, por ahora en esta parte es todo y me gusta terminar con la diapositiva final, que quiero recordar al poeta uruguayo Mario Benedetti y compartiéndoles esta frase en su memoria que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y va un poco de la mano de todo esto que fuimos expresando en esta presentación, porque, como les decía yo, hasta el 2018, cannabidiol en COSIN no tenía ningún tipo de restricción. Sí, no se podía utilizar el extracto de cannabis en cosmética, pero bueno, hubo ese cambio que en realidad es como, uno siente como un retroceso en la posibilidad de investigar y de hacer desarrollos cosméticos. Pero bueno, de las dificultades surgen las oportunidades y bueno, esperemos que siempre van a surgir, cuando tenemos todas las respuestas, siempre van a volver a aparecer nuevas preguntas o nos van a cambiar las preguntas, pero creo que como corolario de todo esto, que es un aporte resumido de todo lo que tenemos que tratar con relación a este tema,
Lo que queda en resumen es que realmente uno de los escollos más importantes que tenemos hoy por hoy es lo que tiene que ver con lo regulatorio. A medida que se vayan resolviendo estos temas, junto con la academia, junto con la industria y las ciencias cosméticas, que podamos desarrollar como químicos farmacéuticos esta investigación y podamos aportar y investigar sobre productos seguros y eficaces, ¿no? Sigue habiendo el prejuicio, sigue habiendo el miedo, sigue habiendo el desconocimiento, y lo que falta es esto, investigar, mejorar el conocimiento y, por supuesto, innovar en las ciencias cosméticas, pero más que nada creo que tenemos que trabajar juntos y fortalecernos para poder ir hacia un marco regulatorio que en toda América se pueda llevar a cabo, ¿no? Ya hay ejemplos, como vimos en los cuadros anteriores, de países en los que se avanzó de manera controlada, regulada, con la autoridad sanitaria de la mano de la industria y del investigador, y esto se puede hacer, o sea, Uruguay, Colombia, Costa Rica, han sido ejemplos en esto de llevar adelante y bueno, o sea, yo conozco de cerca la situación de Uruguay y se ha podido avanzar, no es fácil, pero se ha ido de la mano con las autoridades, o sea, eso es bueno, trabajar en conjunto y buscar soluciones que en definitiva redunden en un crecimiento de las ciencias cosméticas en esta área. Bueno, nada más que agradecer y es un gusto para mí haber participado y espero haberles aportado un poco más de conocimiento en esto, y siempre se está aprendiendo en este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Edelma. De verdad que es interesantísimo y la manera en que lo presentaste para nosotros es muy valiosa. Y ahora, pues, preguntas. Entonces, muy bien, las tenemos viendo despacio que las presentarán también. Les pedimos a los participantes que si tienen alguna pregunta, por favor, les escriban en el chat de la manera en que las iremos presentando. Ana. Gracias, Edelma. Sí. Ana, soy Jessica. Únicamente para que nos ayudes con tu audio, por favor. ¿Me escuchas ahí? No, aún no te escuchamos. Le pedimos a toda la audiencia que nos dé unos minutos en lo que ahí tal vez me escuchan. Restablece su audio, por favor. ¿No me escuchas ahí? No. No. Voy a avanzar un poquito mientras Ana Regina soluciona su problema de audio. Muchas gracias, Edelma, y felicitaciones. Realmente fue una exposición sumamente clara y creo que en nombre de todos los que la escuchamos podemos decir que tocaste casi todos los puntos sensibles y sobre los que queríamos saber. No tengo muchas preguntas, más que nada preguntas sobre la legislación. Se ve capaz que no quedó claro en algunos países, capaz que podríamos volver a pasar, porque me preguntan en Chile solo está permitido, según entendí, el uso del aceite de cannabis. Preguntan también en Venezuela, ¿cuál es un segundito que estoy acá. En Venezuela, ¿cuál es la autoridad sanitaria, si sabés que está en la gestión de regular el cannabis? No sé. Bueno, de Chile sí creo que se pasó la diapositiva y no llegué a decir. De Chile lo que me llamó la atención, bueno, sí se permite el uso del aceite de cannabis, el hemp seed oil, pero me llamó la atención la especificación del límite de THC, que marcan menor a 0,1 partes por millón, o sea, es 100 veces menos que Uruguay, ¿no? O sea, prácticamente no tiene que contener nada de THC.
Igual el aceite de la semilla del cannabis, como vimos en la composición del aceite, prácticamente no hay cannabinoides. Entonces, pienso yo que esa especificación debe ser fácil de alcanzar. Con relación a Venezuela, yo estuve conversando con la colega Celeste Rojas estos días sobre el tema regulatorio y no han tenido mucha suerte en las conversaciones y en el avance de la autorización y la regulación del uso de cannabis o derivados en la parte cosmética o medicinal. Como que no ha tenido mucho eco desde el lado de la autoridad sanitaria. Si está Celeste por ahí, me gustaría que ella aportara, porque fue con cada colega de cada país, fui aclarando la situación, que bueno, Isabel Grob de Chile me colaboró mucho, bueno, de ANMAT también una representante del área jurídica, que es abogada y química farmacéutica, o sea, de los distintos países tuve ese apoyo, ¿no? Pero Venezuela, lo que sé es eso, lo último que hablé con Celeste, y lo que quiero transmitir es un mensaje muy, muy bueno que me dijo Celeste, es que nos tenemos que unir alrededor de FELAS con este tema para crear o una comisión o un grupo de trabajo que aborde los temas regulatorios de cada uno de los países, que aborde los temas de investigación, que los COLAMIC podamos presentar, de alguna manera, crecer en la investigación de la ciencia cosmética en esta materia. El último COLAMIC, por ejemplo, no tuvo ningún tipo de tema vinculado a esto, al cannabis y al uso de cannabis en la cosmética, pero todo eso está vinculado a este tema regulatorio y a las prohibiciones de las autoridades sanitarias, que a veces, sinceramente, no entiendo si es, cuál es el tema, ¿no?, de la autoridad sanitaria, por qué tanto prejuicio y tanto problema, hasta ni siquiera en la parte de investigación, permitir la investigación o incluso presentar en congresos estos temas, ¿no?, a nivel científico. Bueno, tenemos la misma pregunta varias veces. Quieren saber la concentración de uso de, por ejemplo, para dermatitis o otras aplicaciones. Y también lo que quieren saber muchos es ejemplos de antagonistas y agonistas que viste del sistema endocannabidiol. O Claro. sea, Bueno, con respecto a las concentraciones, hay distintos estudios, no muchos, por eso estaría bueno que avancemos en eso, en la parte de investigación cosmética, no olvidándonos de este marco, ¿no?, que estamos hablando de productos cosméticos, porque si no ya pasaríamos a productos tópicos medicinales. Pero con respecto a la concentración de cannabidiol, no hay nada especificado. Sí hay algo importante con el tema del uso de cannabidiol en cosmético, cannabidiol puro, en que la molécula de cannabidiol es una molécula muy grande, de un tamaño muy grande, que no penetra fácilmente a través de la piel, y por eso los productos que más se conocen, más efectivos, usando cannabidiol puro, utilizan los sistemas de nanotecnología, o sea, utilizando liposomas, niosomas, en los que se vehiculiza la molécula de cannabidiol a una concentración conocida, y bueno, y ahí se hacen las pruebas de utilizando cannabidiol, que estas estructuras, nanoestructuras, ¿no?, que esto permite el pasaje a través de la piel y que el cannabidiol pueda actuar directamente sobre estas estructuras. Con respecto a los agonistas y antagonistas, todavía hay mucha investigación también, porque no solamente actúan los cannabinoides, ¿no?, o sea, el CBD como tal, o los derivados del cannabis, sino que también hay otras sustancias que pueden estar interactuando también con el sistema endocannabinoide.
Lo que sí, por ejemplo, se sabe que, como dijimos, por ejemplo, en la regulación del sebo, se sabe que el cannabidiol es útil, por ejemplo, para el tratamiento del acné. Lo que hace esto es, actúa de esta manera, inhibiendo al sistema endocannabinoide y actuando, regulando la producción de sebo, ¿no? Pero a su vez también en determinadas situaciones, este cannabidiol también puede ser utilizado, por ejemplo, en la piel seca, aumentando la generación de sebo. O sea, y eso va a estar vinculado al tipo de forma cosmética, a la concentración que usemos y a la característica de la piel, ¿no? De la persona. Hay mucha investigación todavía sobre eso y lo que más se sabe es sobre el uso de cannabidiol o de los otros derivados, pero hay mucho campo para estudiar con respecto a esto, a los agonistas y antagonistas, porque no solamente son estas sustancias cannabinoides, sino que podemos investigar de cómo podemos actuar con otras sustancias regulando este sistema. Gracias. Todavía me falta mucho. No sé si ahora me escuchan, ya está Celeste, en caso quisieran que conversáramos un poquito del tema de Venezuela. Hola. No sé si me escuchan. No, se te sigue escuchando muy mal, Ana Regina. Está Celeste disponible para hablar. Perfecto. Ahora hay muchas preguntas más, no sé cuántas podrás contestar, no sé si hay tiempo todavía. ¿En qué tipos de cosméticos está siendo más utilizado el cannabis? O sea, no sé, después te las leo más o menos todas y tú elegís. Acá hay alguien que dice que en Paraguay solo está aprobado para uso medicinal, no para cosméticos. Otra persona pregunta qué productos a base de cannabis se podrían exportar a Brasil, pero creo que Brasil en este momento, según lo que entendí, no se puede ninguno. No. Hay alguien que quiere saber si el aceite de semillas de cannabis es lo que se conoce como aceite de cáñamo. Y después hay alguien que quiere saber si en Uruguay para usar el CBD purificado tiene que ser GMP o no precisamente. Y alguien pregunta con respecto a México, cómo está su aprobación. O sea, hay muchas más. O sea, capaz que, no sé, hay una que habla de las hojas, si sabes algo de las hojas femeninas o masculinas, o sea, eso preguntan también si se pueden utilizar. Claro, sí. O sea, todo lo que está, voy a ir por el tema de tipo de producto, o sea, hay muchos productos cosméticos que pueden formularse con cannabidiol o derivados del cannabis, ¿no? Toda la línea de productos en realidad. Por ejemplo, bueno, cremas humectantes, hidratantes, también tónicos faciales, jabones líquidos corporales, que van a ser muy útiles, por ejemplo, para pieles con problemas, por ejemplo, de dermatitis o pieles secas, con psoriasis, que coadyuvan en el tratamiento medicinal, ¿no? De estos problemas de piel. O sea que es muy vasto el uso y el producto que podamos formular, el producto cosmético que podamos formular con cannabidiol. Después, con relación a la otra pregunta, si había que tener certificación GMP. O sea, como cualquier materia prima, no es imprescindible tener certificación GMP. Lo que pasa es que nosotros, los formuladores químicos cosméticos, es importante contar con un proveedor que nos garantice las buenas prácticas de obtención de ese ingrediente cosmético, ¿no? Entonces, generalmente en el mundo actual siempre vamos a solicitar esa certificación como una garantía de que los procesos han sido controlados. Y sobre todo cuando nosotros partimos de un producto de origen vegetal, de origen natural, en los que tenemos que cuidar mucho todo lo que tiene que ver con residuos, por ejemplo, de pesticidas, metales pesados, contaminantes microbiológicos, los procesos en sí de obtención,
Entonces, no es un requisito obligatorio, pero siempre cuando formulamos, cuanto más apoyo nos dé el productor del ingrediente cosmético de estas características, vamos a estar más respaldados, ¿no? Y en nuestro producto final nos va a dar más seguridad, digamos, ¿no? Después la otra pregunta era, Paraguay no sabía que, porque yo estuve en contacto con químicos de Paraguay en los que estaba permitido el registro con cannabidiol puro, ¿no? Pero no sé, tal vez también hubo un retroceso en la normativa actual. Sé que a nivel de medicinal sí se permite y hay de hecho medicamentos ya comercializándose. Y en México, el problema es que México aprobó la normativa y se avanzó mucho, pero cuando hubo el cambio de gobierno, el cambio de autoridades, dejaron esa normativa en espera y recién parece que empezaron a hablar del tema nuevamente, pero está todavía detenida esa parte al nivel de la COFEPRIS. Esto también, digo, voy averiguando con colegas de estos países que están dedicados al área regulatoria, ¿no? Y de registros de productos. Pero esto está siendo muy dinámico, está cambiando, y creo que esto que yo decía, ¿no? De que FELAS esté organizando esto y que podamos conformar un grupo de trabajo, que abarque todos los ejes de estos desarrollos, estaría muy interesante para apoyar a esos países que están con dificultades en cuanto a la regulación, ¿no? Es excelente idea, de verdad que sí. Excelente. No sé si quedó alguna otra pregunta, Lidia, Sí, que... sí, hay más preguntas. No sé, Ana Regina, ¿tenemos tiempo? No sé si me escuchan bien ahora, pero No. sí tenemos bien. Bueno, perfecto. Entonces hay muchas más preguntas, sí. La verdad que muchísimas hay. Alguien pregunta si en el caso de las extracciones de resinas y aceites son más recomendables los procesos de extracción en frío en lugar de otros en los cuales se debe emplear temperatura. En realidad. Bueno, eso va a depender de la... O sea, yo he leído de los dos tipos, ¿no? O sea, los pros y los contras de una forma u otra de obtención de los extractos. Cada uno de ellos tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, ¿no? Los que yo más conozco son... En los aceites se pide la extracción en frío justamente para asegurarse de que no van a digamos, arrastrar el THC que pueda estar en otros lugares de la planta, ¿no? Claro, claro. Pero también en el caso de la obtención de un extracto de cannabis que después vas a purificar en cannabidiol, a veces utilizan procesos en caliente, ¿no? Claro. O sea, exacto. Depende de lo que quieras obtener, pero lo que tú decís es así. Bueno, alguien pregunta si se tienen registradas estabilidades de productos cosméticos con cannabis en Uruguay. Estabilidades, no sé si, o sea, y otros productos en Latinoamérica que ya estén en el mercado. ¿Quiere ejemplos de productos que estén en el mercado? Bueno, o sea, Edelma claro, tiene productos en el mercado. Yo trabajo en un laboratorio que ha registrado ya varios productos cosméticos con cannabidiol en estas estructuras niosomas ultraflexibles. Es bastante amplia la cantidad de productos registrados y el Ministerio de Salud Pública acá nos pide la presentación de los estudios de estabilidad, ¿no? Y hace poco se sumó este requisito de que tenemos que demostrar al final de la vida útil propuesta para ese cosmético la valoración de THC. En los estudios de estabilidad, lo que nosotros hacemos en estas líneas que hemos desarrollado es la dosificación de cannabidiol y THC, así como los controles microbiológicos, y bueno, los parámetros organolépticos típicos que uno controla en cualquier estudio de estabilidad. Pero se maneja, o sea, podríamos decir
que cuando desarrollamos estos productos y hacemos los estudios de estabilidad, tenemos que ponernos como si estuviéramos en un producto farmacéutico, ¿no? O sea, para realmente demostrar esa seguridad del producto, ¿no? Desde el punto de vista cosmético, pero los criterios que usamos son criterios de estabilidad farmacéutica. El THC se estudia en cada punto del tiempo de estabilidad para ver si hay o no aumento de esa concentración. Por ahora, Perfecto. todos los... Y la línea que nosotros tenemos registrado se llama Cannabipiel y es hay muchos productos ya en registro. Y la última pregunta, y después todas las más que tengan las contestaremos por mail. La última pregunta dice si podemos confirmar si la restricción de concentración está basada en la legislación de Canadá y cuál. O sea, para que aclares cuál es. Sí, es verá que la tengo anotada por acá, es la de, o sea, Uruguay, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay se basó en los listados de ingredientes en el Hemp Seed Oil de la Cosmetics Ingredient Hot List del gobierno de Canadá. Y el límite que figura ahí es el límite para el Hemp Seed Oil, menor a 10 partes por millón. O sea que si el aceite de la semilla, que por lo que vimos es una parte de la planta, la semilla, en la que no están los cannabinoides, y nos exigen Canadá pide ese menor a 10 partes por millón, si yo utilizo un cannabidiol que lo obtuve del extracto y después lo purificamos y obtenemos el CBD puro, de origen natural, si a mí me cumple menor a 10 partes por millón, obviamente estamos poniendo una exigencia alta a ese límite, ¿no? Y que ese límite además no va a tener ningún efecto sobre la absorción en la piel. Me llamó la atención que otros países ponen menor al 1%, o sea, estamos nosotros en Uruguay por debajo de ese límite que pide, por ejemplo, creo que Colombia pedía eso, Costa Rica, que son los países en los que está permitido estos registros. Y después lo otro que les comentaba de Chile, menor a 0,1 parte por millón, que a mí me llamó la atención el límite tan estricto, ¿no? Que no sé de cuál es la referencia. Si hay alguien de Chile, sería bueno conocerlo. Quien estaba ahorita era Celeste. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Listo. Bueno, quiero agradecer a todos y especialmente a Delma de vuelta por la charla que estuvo excelente. Y bueno, y nos vemos conmigo en la próxima. Los dejo con Ana Regina. Y con Gracias Lidia. Edelma, Celeste, estabas por ahí si querías compartir algo también, que estuviste apoyando mucho a Edelma en esta preparación y hablaba un poco del tema de Venezuela. Sí. Hola, buenas tardes. Muy linda tu presentación, Edelma. Felicitaciones, de verdad. Estamos muy contentas con tu presentación. En base a lo que conversamos, con respecto al canal, ¿sí? Fui al Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es nuestro ente regulador, y me reuní con la coordinadora de productos naturales y también me reuní con la directora de drogas y cosméticos. Y le planteé, en vista de que ya estaba en mente tratar las charlas y las presentaciones del cannabis, y bueno, las puertas fueron cerradas. Me dijeron que no, porque estaba prohibido, y fue un no rotundo. Entonces, bueno, me puse a investigar, a documentarme, en base a lo que he conversado contigo, Edelma. Quise seguir insistiendo, lo volví a hacer, planteé, me dijeron que no. Entonces, bueno, me dije a mí, yo digo, si estás aprobado en otros países, ¿por qué Venezuela no? Voy a seguir insistiendo. Fue cuando te dije el apoyo de FELAS y de aquellos países que ya han sido aprobados, como Colombia, Costa Rica, y también el apoyo de Uruguay, para seguir documentándome, y también tengo acá el apoyo de varios colegas, el apoyo de la Universidad Central de Venezuela,
la profesora Carolina Bucarito. Y bueno, es seguir, como dije, la industria, la academia y el Ministerio de Salud, hacer mesas de trabajo y lograr a ver si nos aprueban. Entonces ingresamos para el uso del cannabis. Entonces ese es nuestro proyecto que estamos ahora. ¿Ok? Excelente, Celeste, muchas gracias. Ahorita vamos Perdón, a... yo estoy entrando porque tengo una aclaración de Chile que me pidieron que la hiciera, que parece que te llegó, no te llegó bien la información, Edelma, que el límite en Chile es 10 partes por millón, no 0,1 de THC. ¿Ah? Vamos a aclararlo por las colegas chilenas. Sí, ahorita Gracias. justamente íbamos a pedirle a Janet Nasal si tenía opción de ingresar un segundito para que ella nos pudiera pues ampliar esta información. Justo ahorita también nos lo pedía y la idea pues es esto que comentaba Celeste, que hablamos con Edelma. Creo que con FELAS es muy importante que se pueda hacer ese tipo de comités para estos temas tan especiales que podemos tratar. Por supuesto que en el COLAMIC también es esto muy importante. Janet, no sé si quisieras... participar un momento, tienes ya opción de abrir tu micrófono para compartir un momentito. Hola, sí, tengo el micrófono abierto, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí. Ya, la verdad es que lo único que quería decir era la concentración que está equivocada en la presentación, no es 0,1, es 10 ppm de THC. Gracias, Y se permite exactamente, claro, y se permite solo el aceite de semilla, el aceite de cannabis, nada más. Bárbaro. A mí me había llamado la atención, pero no he podido chequearlo. Sí, cuando vi la cifra me llamó la atención, lo chequeé nuevamente y es 10. Perfecto. Así que para hacer la aclaración. Sí, gracias, Janet. Gracias a ti, Edelma, excelente presentación. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, de momento entonces no hay más preguntas. Queremos agradecer especialmente a Edelma su participación con este pues, diploma que le leo ahora. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias Cosméticas otorga el presente diploma de reconocimiento a Edelma Ross por su valiosa participación como expositora en el webinar Cannabis en Cosmética y su revelación en Latinoamérica, representando a la selección uruguaya el día de hoy, martes 29 de septiembre. Edelma, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros eres pionera en este tema, es maravilloso escucharte siempre, es un gusto y un privilegio y pues esperamos siempre contar con tu apoyo en FELAS, sabes que te apreciamos mucho. Y también el diploma para la Asociación Uruguaya de Ciencias Cosméticas, pues es el aval también que tenemos de los países y queremos entonces también agradecer a la asociación todo el apoyo que tenemos de ustedes, de Lidia, gracias a todos los presidentes y a todos los participantes que nos están acompañando. Y no nos queda más que agradecer pues, su presencia hoy, invitarles a nuestro próximo webinar, Cosmética Verde, Productos, Sellos y Certificaciones, que estará a cargo de Claudia Groisman el martes 20 de octubre en este mismo horario. Pueden estar atentos a nuestras redes sociales para una próxima inscripción. Todavía es un poco prematuro empezarnos a inscribir, pero vamos a poder inscribirnos pronto y les pedimos estar atentos a las redes sociales para las publicaciones, para los eventos de los países y especialmente pues notar que se hizo también el aviso que nuestro próximo COLAMIC, que es para el 10 y 12 de mayo del 2021, lo vamos a realizar de manera virtual por toda la situación que estamos pasando, pero les estamos dando una breve muestra de lo que vamos a tener, del tipo de información, conocimiento que se va a compartir, así en conferencias como esta. Esperamos tener avances, como hablamos hoy, específico en este tema, y les queremos entonces, pues, no solo invitar, sino motivar a que nos apoyen, a que nos acompañen en FELAS, que participen también en las sociedades de sus países, porque es la manera en que nos vamos a ir acercando también a puntos interesantes. Y Edelma, pues no sé si tienes algo más que agregar, pero por nosotros muchísimas gracias. Bueno, un agradecimiento a ti, en especial a Ana Regina y a Jessica y a todo el equipo con el que fuimos coordinando, y que fue todo muy profesional y que para mí es difícil esta modalidad, pero me he ido adaptando a ella y con el apoyo de ustedes se hizo todo más fácil.
y para mí un gusto estar junto a FELAS y apoyando estos eventos y estas conferencias, y bueno, por la unión de nuestras ciencias cosméticas y nuestras asociaciones. Un saludo a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana, tiene toda la razón, que nos apoyen con la plataforma y toda la logística, a su presidenta Eva, Ana María, Jessy y todos los que hicieron esto posible, y los esperamos entonces a más tardar el 20 de octubre, y mientras también nos vamos viendo en los eventos país que estamos realizando. Muy buenas tardes y muchas gracias.